Nuestra oración, cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todas las bendiciones que nos has dado en el transcurso de la semana que acaba de pasar. Gracias, Señor. Ahora, Padre, ponemos a mis hermanos en tus santas y benditas manos y a toda la iglesia. Señor Dios Todopoderoso, en tus santas y benditas manos, Dios Omnipotente, mis hermanos que salen muy temprano de sus hogares y que regresan unos por la tarde, otros por la noche. Los ponemos en tus manos y te pedimos que te encargues de ellos, poderoso Señor. También ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que el día de mañana salen a buscar trabajo. Te pedimos, divino Señor, que los lleves al lugar indicado, a donde están los trabajos, divino Señor Dios, para que ellos puedan tener el trabajo también y puedan traer el sustento para su familia. Ya están en tus manos, mi Dios. Bendícelos, Padre. Señor, también ponemos en tus santas y benditas manos a mis hermanos que mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya todo está arreglado, Señor del cielo. Y Padre Santo, solamente van a presentarse y ya van a empezar a trabajar. Que tu bendición sea para ellos, Señor. También, divino Señor, pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanos que en definitiva se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso, divino Señor, tienen que permanecer allá y van a regresar hasta el fin de semana, Padre Santo. Y cuando regresen, otra vez vamos a estar reunidos en tu nombre, divino Dios, y entonces, Señor del cielo, va a ser otro momento, Señor, para adorarte. Bendito seas, poderoso Dios. Ahora pongo en tus manos a mis hermanas que solo están esperando lo que les traen, Señor. Padre Santo, en el momento indicado, en el momento propicio, divino Señor, sus esposos van a recibir sus dineros, Padre Santo, y les van a traer a mis hermanas. Te pido, divino Señor Dios, que sea la bendición, divino Señor, para el sustento de la familia. Padre Santo, ese dinero no se puede malinvertir ni malgastar. Ese dinero tiene que ser administrado correctamente, divino Señor, Dios Todopoderoso. Que mis hermanas tengan la inteligencia para administrarlo como debe de ser, poderoso Dios. Gracias, divino Señor. Dales inteligencia. También pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia hay, Señor, varias de tus hijas que reciben muy poquito. Pero cuando reciban ese dinero, divino Señor, si tú sabes, divino Señor, que no va a alcanzar para la semana o para la quincena, multiplícalo en las manos de tus hijas, divino Señor, Dios Todopoderoso, de tal manera, Señor, que no les haga falta nada, que todo lo tengan, ya sea en la semana, ya sea en la quincena. Gracias, mi Señor. Ahora, divino Señor, Dios Todopoderoso, te pido, Padre, que tú estés atento, Señor del cielo, para que ahorita que mis hermanos van a depositar, tú estés, divino Señor, como estuviste aquella ocasión con la ofrenda de esa viuda, poderoso Padre, y que veas, divino Señor, la alegría con que mis hermanos depositan, con que mis hermanas depositan también, poderoso Dios, y así, divino Señor, Dios omnipotente, tu palabra se cumple en ellos, y tu bendición, divino Señor, para todo aquel que cumpla con esto, divino Señor, hay bendición para ellos. Gracias, mi Señor. Está atento, poderoso Padre, y tu palabra, divino Señor Dios, que siempre, divino Señor, se cumpla también en cada una de mis hermanas y en cada uno de los hogares, divino Señor, de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mis hermanos depositan, Señor del cielo. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Reciban un saludo donde quiera que estén, donde quiera que nos estén viendo. Hermanos, es un gozo para mí en esta ocasión compartir la bendita palabra de Dios, y reciban un saludo también de nuestro pastor. Por esta ocasión él no va a compartir la palabra, él está descansando y me toca a mí, corresponde a mí compartir la palabra. Hermanos, pues vamos a abrir nuestras sagradas escrituras y vamos a buscar ahí en el Evangelio según San Juan, en capítulo 5, y en los versos 19 y 20 vamos a dar lectura. Amén. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan,
capítulo 5, en los versos 19 y 20. Amén. Todos unidos, hermanos, vamos a dar lectura y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén, hermanos, oramos. Señor Dios Todopoderoso y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por estos momentos hermosos, Señor, en que podemos estar reunidos, Padre, meditando en tu palabra, Señor. Padre Santo, yo me pongo en tus benditas manos, Señor, límpiame, Señor, desde mi cabeza hasta mis pies, Padre, desata mi lengua, llena mi corazón de amor, Padre, para que lo que yo pueda explicar, Padre, sea palabra tuya, Dios Todopoderoso, y que sea palabra de bendición y de edificación para mis hermanos, Padre Santo. Vamos a dar principios, Señor, en tu nombre, bajo tu dirección y tu cuidado, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, pues por el día de hoy, hermanos, me corresponde a mí compartir palabra, hermanos, y es un gozo compartir con todos ustedes, a pesar de la distancia, hermanos, pues gracias a Dios por estos medios que podemos estar reunidos, meditando en su bendita palabra, hermanos. Hermanos, pues en esta ocasión vamos a compartir un tema para dar gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos, por el privilegio que el Señor les ha dado de ser padres, a todos aquellos, también a las hermanas, no solamente a los hermanos, porque hay hermanas que también han fungido como padres, y también en esta ocasión pues queremos honrar a nuestro Dios con esta bendita palabra y que sea de bendición para todos ustedes, hermanos. Pues sí, hermanos, el término padre, hermanos, la palabra padre es una palabra que pues encierra muchas cosas, hermanos. Es una palabra hermosa, es una palabra que el Señor pues ha dado, ¿verdad? Nos ha dado el privilegio de llamarnos también padres. Porque para padre, pues él, hermanos, porque esa palabra tan grande, tan hermosa, pues solamente él puede cumplir todo lo que encierra esta palabra, hermanos. Porque, hermanos, si nos vamos a los diccionarios seculares, hermanos, pues la palabra padre nos dice que es un varón o macho que ha engendrado. Pero, hermanos, ciertamente, el ser padre no solamente es engendrar, hermanos. El ser padre es algo más grande, hermanos. Es una responsabilidad muy grande. Hay otra definición, hermano, de padre que dice que es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Amén, hermanos. Pues sí, hermanos, el ser padre es un privilegio. Es un privilegio, hermanos, que solamente Dios nos ha concedido, hermanos. Por lo tanto, este tema yo le he puesto por título, el privilegio de ser padre. Hermanos, y si lo vemos como un privilegio, hermanos, también debemos verlo como una responsabilidad. Porque el ser padre, hermanos, implica una responsabilidad grande, hermanos, porque si queremos que nuestros hijos sean hombres de bien, que nuestros hijos sean hombres responsables, que nuestros hijos sean buenos cristianos, hermanos, también nosotros debemos de comportarnos como buenos cristianos, seguir las enseñanzas de nuestro Dios, hermanos. Eso es una gran responsabilidad, hermanos, para que nuestros hijos sean hombres de bien, sean hombres buenos, hermanos, es nuestra responsabilidad y dependerá de lo que vean en nosotros. ¿Sí, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos, pues no es un ejemplo digno de ser seguido, hermanos. Ciertamente, hermanos, la función de padre muchas veces no se lleva a cabo. No se lleva a cabo, hermanos, y hay padres que, como decía esta definición, simplemente engendran, pero no toman esa responsabilidad de guiar a sus hijos. Aún las estadísticas, hermanos, dicen que hay matrimonios destruidos, hay matrimonios que no han seguido lo que debe de ser, hermanos. ¿Por qué?
porque esos hijos siguieron ese patrón que vieron en sus padres, eso que vieron en sus padres, hermanos, pues lo llevan también a cabo hasta sus hogares, lo llevan con sus hijos. Y es triste ver, hermanos, cómo todos esos hogares están destruidos a causa de un padre que siguió el ejemplo de su padre, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos la dicha de conocer a ese Padre celestial, ese Padre que nos ha dado todo, hermanos. Ese Padre que, pues, que nos guía, que nos fortalece, que nos ayuda, hermanos. Y vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, cuando el Señor, cuando Dios le da ese título a Abraham, hermanos. Y vamos a ver ahí en Génesis 17, en el versículo 4. ¿Sí? Vamos a leer desde el 2, hermanos. Génesis 17, en los versículos desde el 2. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de este varón que caminó y se conducía conforme Dios decía. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios, hermanos, pero dice que él no tenía esa bendición, ese privilegio de ser padre. Y vemos aquí en esta porción de la palabra en Génesis 17, cómo le habla Dios a Abraham, y dice en el verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Amén, hermanos. Amén. Y vamos al 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén, hermanos. Entonces aquí el Señor le da ese título a Abraham y esa promesa de que él va a ser llamado padre de muchedumbres, y hace un pacto ahí con él, hermanos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad?, lo delicado que es llevar ese título, hermanos, porque Dios sí quiere, Dios nos ha prometido, Dios nos ha dicho que nosotros vamos a ser bendecidos siendo padres. Pero también nosotros, hermanos, tenemos esa bendición de tener un padre. Tal vez tuvimos un padre carnal, un padre físico, pero en realidad lo que nosotros tenemos, la bendición que tenemos es de tener a ese Padre que es nuestro Dios, a ese Dios que podemos llamarle Padre. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 1:12, vamos a ver ahí en Juan 1:12, que la palabra de Dios nos dice cómo el Señor nos ha aceptado como hijos, porque ciertamente no somos hijos hechos de sangre, ¿verdad? Pero somos hijos de este Dios todopoderoso cuando nosotros lo hemos recibido y hemos creído en él. Y dice ahí en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Y tenemos esa bendición nosotros, hermanos, porque hemos creído en él, porque lo hemos recibido como nuestro Salvador, y ahora sabemos que es nuestro Padre. Es nuestro Padre, Dios Todopoderoso, nuestro Padre misericordioso. Ese Padre, hermanos, que está al pendiente de todas nuestras necesidades, ese Padre que nos guía, ese Padre que ha sido ejemplo para nosotros y sigue siendo ejemplo por medio de su bendita palabra. Nos ha dejado escrita su palabra para que nosotros podamos guiarnos y ser dignos hijos de él, hermanos. Pero para que nosotros podamos ser dignos hijos de él, hermanos, y podamos dentro de nuestras generaciones seguir llevando a cabo lo que él es para nosotros, hermanos, pues debemos de conocerlo. Debemos de saber primeramente que él es un Padre misericordioso, que él es un Padre proveedor, sustentador, hermanos, y que él nos ha dado un regalo tan grande, hermanos, porque un padre, hermanos, cuando ama, pues quiere regalarnos algo, y el Señor que nos ha regalado, hermanos, pues nos ha dado la salvación. Y no tan solo nos ha dado la salvación, hermanos, sino que él se ha preocupado por proveer algo en nosotros para que nosotros también podamos guiar a nuestros hijos, que podamos ser llamados también padres, hermanos.
y nos ha dado ese regalo más grande, hermanos, que es su Espíritu, es el Espíritu Santo. Vamos a ver ahí en Lucas 11, en el Evangelio según San Lucas 11, en los versículos del 11 al 13. Evangelio según San Lucas, perdón, no estoy en Marcos, San Lucas en el capítulo 11 y en el versículo 11 y 13. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor nos ha regalado de su Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos, aconsejarlos, pero más que nada, hermanos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, ser muy cuidadosos en lo que nosotros, cómo nos conducimos, en lo que nosotros enseñamos, en lo que nuestros hijos ven en nosotros, hermanos. Porque si nuestros hijos ven que nosotros, ¿verdad?, asistimos a la congregación con ese amor, con ese gozo, hermanos, pues ellos van a ir viendo eso. Porque nosotros como padres, hermanos, somos los que reflejamos en nuestros hijos. Y si desde pequeños ellos tienen la figura paterna de un padre enojón, de un padre que regaña, de un padre que castiga, de un padre que habla malas palabras, de un padre golpeador. Bueno, si ellos tienen esa idea, hermanos, cuando nosotros comenzamos a hablarles de nuestro Padre Dios que está en los cielos, hermanos, ellos se pueden confundir, ellos llevan esa imagen de lo que es un padre. Y si nosotros venimos y les decimos, mira, Dios es tu Padre, el niño va a pensar, pues es un Dios castigador, es un Dios que no me ama, es un Dios que me disciplina, me castiga. No, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que enseñamos a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, porque lo que nos vean hacer, ellos lo van a hacer, hermanos. Y ya nos decía la palabra de Dios en nuestro texto base, ahí vamos a recordarlo, hermanos, en Juan 5, ahí estamos cerquita, hermanos, Juan 5, en el versículo 19 y 20, ya nos decía, ¿verdad?, que el mismo Señor Jesucristo decía estas palabras, hermanos. Ahí en Juan 5, 19. Esta es palabra del Señor Jesucristo y dice, porque aquí los judíos le cuestionaban, hermanos, que por qué él había sanado a una persona en un día de reposo, por qué, y él les contestaba, ¿verdad? Dice, él les respondió, porque mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero vamos a dar lectura al verso 19, donde les responde Jesús de esta manera y les dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, dice que lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer aquí es lo que había visto hacer, que hacía su Padre, hermanos, ¿sí? Por eso Él vino a amarnos, hermanos, Él vino a darnos de esa salvación, hermanos, Él vino a dejarnos y a enseñarnos la manera en la que un Padre se comporta, hermanos. Hermanos, es una bendición, además, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dándonos hijos, hermanos, porque podemos ver cuántos, ¿verdad?, no tienen esa bendición de tener hijos, hermanos. Pero si a nosotros nos has dado hijos, hermanos, dice la palabra de Dios que son como saetas, hermanos. El Señor pone en tus manos, hermano, algo hermoso, algo que tú puedes moldear con tu ejemplo, con tu amor, con tu paciencia, hermanos.
porque dice ahí en los Salmos, hermanos, que vamos a ver en Salmo 127, dice algo hermoso referente a los hijos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, todos los padres cristianos, que los hijos son una bendición y gloria a Dios, pero dice aquí, ¿verdad?, que es algo delicado, hermanos, porque dice ahí en el Salmo 127, versículo 3 y 5, dice de esta manera, hermanos, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén, hermanos. Y es algo hermoso que el Señor pone en nuestras manos, y ahí lo compara con saetas. ¿Qué son saetas, hermanos? Son flechas que el Señor pone en tus manos. ¿A dónde las vas a dirigir? Es tu responsabilidad. ¿Hasta dónde van a llegar? Es tu responsabilidad. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hay familias grandes, hermanos. Hay matrimonios que tienen muchos hijos, hermanos. Y qué hermoso, ¿verdad? Dice la palabra, que son todos cuando se sientan a la mesa, ¿verdad? Son hermosos, hermanos. Pero dice que al final de esta porción dice que no serás avergonzado cuando hables con los enemigos en tu puerta. ¿Por qué no serás avergonzado, hermano? Porque has guiado a tus hijos en el amor de Dios, les has enseñado, ¿verdad? Les has mostrado, los has instruido en el amor de Dios. Por lo tanto, ellos van a ser hombres responsables, hombres espirituales, hombres de provecho, hermanos. Esa es nuestra gran responsabilidad, hermanos, de llevar a nuestros hijos, dice, como saetas en nuestras manos. Y tenemos un ejemplo hermoso, hermanos, aquí en la palabra de Dios, de un rey, de un hijo de un rey, hermanos, que ciertamente tenemos muchos ejemplos aquí de hijos de reyes. Dice la palabra de Dios que tristemente hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué hicieron lo malo? Porque vieron hacer lo malo a sus padres. Dice, hay reyes que levantaron altares, hay reyes que hicieron cosas abominables delante de Dios, y por lo tanto sus hijos pues hicieron lo mismo. Pero este ejemplo, hermanos, que lo encontramos en Segundo de Reyes en el capítulo 15, Segundo de Reyes, capítulo 15, encontramos, ¿verdad? Aquí en el versículo 32 al 34, vemos el hijo de un rey, hermanos, que seguramente vio a su padre hacer bien. Dice ahí en la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 15, en el verso 32. Dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo, fíjense hermanos, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Hermanos, este es un hermoso ejemplo de que su padre ciertamente era un hombre temeroso de Dios, que había hecho cosas rectas y buenas. Por lo tanto, cuando él tuvo la oportunidad de ser rey, dice que hizo todo lo recto ante los ojos de Dios. Y ese es un bonito ejemplo, hermanos, de que nuestros hijos imitan todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Todo lo que nos ven hacer, por lo tanto, ellos lo imitan, hermanos. Y si tú, hermano, eres un hombre temeroso de Dios, un hombre espiritual, que escudriñas la palabra, que asistes gozoso a la congregación, a alabar el nombre de Dios, que tienes fruto del Espíritu Santo, hermanos, que eres un hombre paciente, un hombre que no eres agresivo y tu hijo, por lo tanto, va a hacer un día todo eso delante de Dios, hermanos. Dice además, hermanos, que nosotros debemos imitar lo que es nuestro Dios. Debemos imitar. Bueno, decíamos a un principio, ¿quién es nuestro Dios?
Nuestro Dios es aquel, hermanos, que tiene cuidado de nosotros. Es un Dios responsable. Es un Dios que nos ama. Pero hay algo importante, hermanos, que también es nuestro amigo. Es nuestro amigo, hermanos. No es ese Dios tirano que si nos portamos mal, no, hermanos, no. Él es un Dios todo amor, hermanos. Y vamos a ver primeramente que es un Dios responsable en todo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos de ser esos papás responsables. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en primera a Timoteo, en el capítulo 5, primera Timoteo capítulo 5, y vamos a dar lectura al versículo 8, versículo 8, ¿sí? Hermanos, además estamos hablando de lo espiritual, hermanos, pero en cuanto también a lo material, hermanos, también debemos nosotros de proveer, de ser responsables para con nuestros hijos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en esta hermosa palabra, en Timoteo, 1 Timoteo 5, 8, le dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser esos padres responsables, esos padres, ¿verdad?, que debemos de proveer para nuestros hijos, ¿sí? Porque hay padres, hermanos, como veíamos a un principio, que engendran, pero ya no se acuerdan de proveer, ya no se acuerdan, ¿verdad?, de sus hijos. Pero nuestro Dios, que es responsable, nos muestra la responsabilidad que debemos de tener para con nuestros hijos. Y hay otra cosa importante, hermanos, que Él quiere ser nuestro amigo. Él es nuestro amigo, ¿sí? Muchas veces, hermanos, nosotros no podemos confiar en los amigos porque pues hay amigos que realmente no, ni nos aprovechan, hermanos, porque no nos aconsejan y lejos de eso pues andan publicando cosas. Entonces Dios quiere llamarnos amigos, amigos. ¿Y qué es un amigo, hermanos? ¿Qué es un amigo? Dios nos mostraba cómo Abraham, ¿verdad? Abraham, por todo lo que él había hecho, hermanos, por la confianza que había depositado con Dios, por la obediencia que tenía hacia Dios, dice que le fue contado por justicia y le llamó amigo. Así es que Abraham fue amigo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque le creyó, porque le obedeció. Y de tal manera, hermanos, que nosotros debemos hacer así. Nosotros debemos de ser amigos del Señor, hermanos. Porque Él quiere ser amigo de nosotros. Y así nos lo dice la palabra en Juan 15. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. En el capítulo 15, en el versículo 14 y 15. ¿Sí? Amén. Y dice así, en el capítulo 15, en el versículo 14 y 15. Dice, palabra del Señor Jesucristo que nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros seguimos en esa amistad con nuestro Dios por medio de su bendita palabra, pues lo conocemos, hermanos, ¿sí? Entonces conocemos quién es Él y Él nos conoce a nosotros, dice, pero sí hacemos lo que Él nos manda. Y eso se llama obediencia, hermanos. Eso se llama obediencia. Si nosotros obedecemos lo que Él nos manda, hermanos, y nosotros seguimos el camino que Él nos ha marcado, nos llama amigos, hermanos, ¿sí? Pues también, hermanos, nuestro Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes en nuestro hogar, hermanos. Esa palabra sacerdote, hermanos, también nos las ha dado a conocer y la ha aplicado en un término hacia los padres, ¿sí? Porque dice que los padres son sacerdotes de su hogar. ¿Y qué hacía un sacerdote, hermanos? Un sacerdote ministraba, un sacerdote ofrecía sacrificios por el pueblo. Entonces, si nosotros somos esos sacerdotes en nuestro hogar, esos sacerdotes para nuestra familia, hermanos, tenemos la responsabilidad
de ministrar la palabra de Dios en nuestros hogares, de ministrar la palabra de Dios a nuestros hijos, de aconsejarlos conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Pero si así no fuera, hermanos, tenemos también nosotros la responsabilidad de ofrecer esos sacrificios por nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué son sacrificios, hermanos? Ya no vamos a tomar el borreguito, vamos a tomar el animalito. No, hermanos. Ahora nuestros sacrificios son de alabanza, hermanos. De alabanza, de oración, perdón, de oración. Ese es el sacrificio, sacrificios de oración por nuestros hijos. Que esa oración sea constante para que si alguno de nuestros hijos hubiera hecho alguna cosa mala, hermanos, pues nosotros estemos orando por ellos, intercediendo por ellos, hermanos. Y también tenemos un ejemplo hermoso en la palabra de Dios, hermanos, acerca de este varón. Y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras ahí en Job. Job, todos conocemos la historia de este varón, hermanos. Dice que Job, en el capítulo 1, podemos ver que Job dice la palabra, en el capítulo 1, que era un varón, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué hermosa definición para un varón, hermanos. En este día que estamos, ¿verdad?, dando gracias a Dios por la vida de estos varones, hermanos. Usted, hermano, pregúntese, ¿soy un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? Porque esa es la definición que también podemos aplicar a un varón de Dios. Dice que Job era un varón, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía hijos, hermanos, pero vamos a ver ahí en el verso 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, si usted ha recibido ese título también de sacerdote en su hogar, hermanos, usted es responsable. Primeramente lo decíamos, de ministrar palabra, de ministrar con el ejemplo, pero también, hermanos, de tener cuidado de sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque no los tenemos a nuestro alcance. Tal vez en la casa ellos han recibido instrucción espiritual, tal vez en la casa ellos se comporten de una manera, hermanos, pero no los tenemos a nuestro alcance. Ellos salen, ellos tienen amigos del mundo, ellos se van y no sabemos cómo pueden comportarse ahí. Decía Job, ¿verdad? Tal vez hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros como padres los tengamos siempre presentes en nuestras oraciones, hermanos. Que ofrezcamos esos sacrificios de oración, de ayuno por cada uno de nuestros hijos, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermanos, cómo se conduzcan allá afuera. Pero si nosotros, el Señor nos ha dado ese privilegio de ser sacerdotes para nuestros hijos, hermanos, debemos también de llevarlos por el buen camino y de ministrar sacrificios por ellos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, por lo tanto, hermanos, es bueno que seamos imitadores de Dios, para que nuestros hijos puedan ser imitadores de nosotros. Amén. Y así lo dice su palabra por esta última cita, hermanos, que dice en Efesios 5. Efesios 5, dice la palabra de Dios en Efesios 5. En el versículo 1 y 2, Efesios 5, en los versículos 1 y 2, decía Pablo a los Efesios, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, hermanos. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan ser imitadores de nosotros. Hermanos, hemos visto lo importante
que es ser padre, el privilegio de ser padre, ¿verdad? Decíamos al principio. Es un privilegio que muchos no tienen, hermanos. Realmente es un privilegio. Hemos visto este privilegio que Dios nos ha dado, hermanos, de ser padres, pero también hemos visto la responsabilidad, hermanos, la responsabilidad de guiar y amar a nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, en este día que Dios ha concedido, ¿verdad? Que estemos recordando que Dios nos ha dado esa encomienda, hermanos, es importante que no te olvides, hermano, no te olvides de dar gracias a Dios por ese privilegio, por esas saetas que Dios ha puesto en tus manos, por este libro hermoso que nos ha dado, donde podemos encontrar todas las instrucciones de cómo guiar a nuestros hijos y principalmente, hermanos, gracias porque el Señor nos ha dejado ese Espíritu Santo que nos guía, que nos orienta cómo guiar a nuestros hijos, hermanos. Pues hermanos, esta ha sido la reflexión que hemos tenido para este día, hermanos. Y ahora, hermanos, queremos dar gracias a Dios. Vamos a hacer una oración por todos los padres, no tan solo de nuestra congregación, hermanos, porque sabemos que muchos nos ven, nos siguen por este medio, hermanos, y vamos a hacer oración por todos los padres, hermanos, por los que conocen a Cristo y por los que no conocen a Cristo, para que un día, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, esa luz de nuestro Señor Jesucristo también les alumbre, ¿verdad, hermanos? Pero yo les invito, hermanos, que ahí en sus casas, si están junto a sus padres, hermanos, pónganse en oración, hermanos, doblen sus rodillas y agradezcan al Señor porque un día les dio un padre de la carne, un padre que los ha guiado, que los ha enseñado y que ha sido un padre en toda la extensión de la palabra, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso y bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Santo, primeramente por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, palabra que nos enseña, que nos redarguye, Señor, que nos anima a seguir adelante, Padre Santo. Pero más estamos agradecidos, Señor, porque un día nos diste la oportunidad, Padre, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque un día, Señor, nos adoptaste como tus hijos, Señor, y empezamos a caminar contigo, Padre Santo. Bendice en esta hora, Señor, a todo aquel varón que nos está escuchando, Señor, y que le has dado la oportunidad y el privilegio de ser padre, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor. Fortalécelos, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser ejemplo para sus hijos, Padre, para que ellos no se aparten de tu camino, Señor, que ellos puedan seguir tus enseñanzas, Dios Todopoderoso, y asimismo transmitirlas a sus hijos. Padre Santo, es un gozo en este día, Señor, compartir tu palabra, Señor, y por este medio, Señor, llevar bendición también a nuestros hermanos, Padre Santo. Bendícelos, Dios poderoso. Nos gozamos en cada hogar, Señor, donde se encuentra un padre, Señor, donde ese padre, Señor, se esfuerza, Padre, por meditar en tu palabra, por conocer tu palabra, por llevarla hasta su hogar, Señor, por llevarla hasta sus hijos, Padre. Y gracias, Señor, porque muchos de ellos, Señor, han sido llenos de ese amor, Señor, y con ese mismo amor pueden ellos corregir aún a sus hijos, Padre Santo. Pueden guiarlos en ese amor, Padre Celestial. Bendícelos en gran manera, Señor, bendícelos, Padre. No los desampares, Señor, aún en sus trabajos, Señor, que ellos puedan ser ejemplos, Señor, ahí dentro de su trabajo, Padre, y que tú puedas derramar bendición, Padre, para que ellos asimismo puedan ser de bendición en sus hogares, Señor. Ellos puedan traer el sustento, Señor, que no les haga falta, Señor, nada, Padre Santo. Que lo que ellos puedan, Señor, traer a sus hogares, Señor, pueda ser multiplicado, Señor. Que pueda ser proveedor de sus hogares, Padre Santo. Bendícelos, Señor, bendícelos. Y aún te agradecemos, Señor, por los que ya no están entre nosotros, Señor, pero que fueron ejemplo para nosotros, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, siguen sus enseñanzas con nosotros, Señor. Y todavía, Señor, en generaciones, Padre Santo, seguimos recordándolos, Padre. Seguimos recordando sus enseñanzas, Señor, y transmitiéndolas a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, Padre. También te damos gracias por ellos, Señor, porque en algún momento, Padre,
Ellos también nos guiaron, Señor, con ese amor, con ese ejemplo, Señor, y sus enseñanzas se quedaron grabadas en nosotros, Padre. Gracias, Señor, gracias por aquellos que ya no están entre nosotros, Padre. Y ahora, Señor, también te agradecemos por los que apenas, Señor, vienen levantando su camino como padres, Señor. También, Señor, haz los hombres temerosos, Señor, hombres rectos delante de ti, Señor, para que ellos en su momento, Señor, también puedan guiar a esos pequeñitos, Señor. Que ellos puedan, Señor, agradecerte por lo que has puesto en sus manos, Señor, y que algún día, Padre, ellos van a dar cuenta, Señor. Todos vamos a dar cuenta, Señor, de lo que pusiste en nuestras manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias también te damos por tus siervos, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto que con su ejemplo, Señor, Él también ha guiado, Señor, a muchas personas, Señor. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, que aunque ya está cansadito, Señor, pero Él tiene sabiduría, Señor, sabiduría que tú le has dado, Padre Santo, y ha sido ejemplo para muchos de nosotros, Señor, y también nos ha guiado, Padre Santo. Gracias por su vida, Señor. Gracias, Padre, por todos los que nos han seguido, Señor, todo este tiempo, Señor, y que tú no has dejado de darnos palabras, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por este privilegio que Dios me concedió en este día de compartirles palabras, Señor. Y muchas felicidades a todos los padres, hermanos. Muchas felicidades a todos los que nos siguen desde hace tiempo, hermanos. Y esperamos prontamente estar reunidos en la casa de Dios, hermanos. Gracias a Dios por estos momentos. El Señor les bendiga, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, divino Señor, que tú vayas con mis hermanos que tienen que trasladarse a diferentes lugares. Estés con mis hermanos que ahí donde están se van a quedar. Que probablemente, hermano, hermana, tengas que caminar algún tramo. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, camínalo, hermana, hermano, porque tú sí perteneces a la verdadera iglesia. Nunca, pero nunca de los nunca va a poder vencerte nadie. Vamos a salir victoriosos, vamos a seguir adelante, poderoso Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por esta reunión, y ve en paz, o lleva en paz a mis hermanos. Amén. Amén. Vamos, hermanos, ahora a recitar nuestro salmo, y ya con esto nos despedimos, hermanos. El Salmo 121. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 121, hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Si Dios no dispone de otra cosa, de que 8 días vamos a estar otra vez reunidos. Es cierto, hay presidentes, deportistas y cantantes famosos, pero ninguno para mí es tan importante como lo eres tú, papá. Gracias, papá, por haberme educado así. Estoy orgulloso de ser como soy, y eso te lo debo a ti. Cuando me equivoco, me ayudas. Cuando dudo, me aconsejas. Y siempre que te llamo, estás a mi lado. Gracias, papá. Tengo recuerdos de niño, en los que te veía gigante. Hoy que soy adulto, te veo aún más grande.
cuán grande riqueza es aún entre los pobres el ser hijo de un buen padre. Gracias, papá. Hoy solo quiero decirte que eres el mejor, al que más respeto y admiro. Por eso te pido con mucho amor que más que padre, sigas siendo mi amigo. Te rindo homenaje porque me has dado la vida, porque me has protegido, porque me has cuidado, porque me has educado, porque te has preocupado tanto por mí. Gracias, papá. Te amo.